Bueno, bienvenidos a esta primera edición del Journal Club en español. Es una edición muy especial porque es la primera que hacemos en castellano y tenemos con nosotros a una invitada muy especial, que es Claudia Polo, especialista en oftalmología pediátrica y en estrabismos, quien para el día de hoy ha elegido un artículo interesantísimo y que seguro que será de gran utilidad en nuestra práctica clínica. Entonces, el artículo sobre el que vamos a hablar hoy fue publicado en 2005 en la revista japonesa de oftalmología por Nishida y colaboradores. Y la traducción de alguna forma del encabezado del estudio se llama Un procedimiento sencillo de transposición muscular para las parálisis del sexto par craneal sin tenotomías o división del músculo. Bueno, Claudia, pues bienvenida y por favor cuéntanos y de alguna forma guíanos a través de este artículo y todos sus puntos de aprendizaje que podemos sacar de él. Los autores presentan una nueva técnica de transposición sin desinserción. Incluyeron a 3 pacientes con parálisis del sexto nervio, 2 de ellos con parálisis bilateral del sexto nervio de origen traumático y 1 con parálisis de origen en la infancia. A los 3 pacientes le hicieron el procedimiento descrito en forma unilateral. El procedimiento consiste en transponer una sección de alrededor de 1/3 del cuerpo muscular del lado temporal de los rectos verticales, el recto superior y el recto inferior, hacia el recto lateral. Se toma una medida inicial desde la inserción del recto superior y de milímetros y ahí se pasa la sutura, una sutura no reabsorbible a través de todas las fibras musculares, evitando los vasos sanguíneos. Si es necesario, hay que hacer una divulsión para separarlos y no atraparlos en el anudamiento. Una vez anudado, se tracciona suavemente hacia un punto escleral a 10 a 12 milímetros del limbo y se realiza ese punto y se deja a esa tracción ahí. Lo mismo se hace a nivel del recto inferior y de esa manera se crean 2 vectores de fuerzas de los rectos verticales hacia el recto lateral. Lo característico de esta técnica es que es una técnica bastante simple de realizar, no realizamos ni desinserción, ni división o split, entonces la técnica es mucho más fisiológica y es fácil de eliminar si hubiese alguna complicación. En las conclusiones que presentan de estos pacientes, ellos relatan que esta técnica es más respetuosa de la vascularización del segmento anterior, por lo tanto evitaría el riesgo de isquemia del segmento anterior, y también es una técnica de mejor evolución postoperatoria y en caso de que hubiese que reoperar estos músculos verticales, ese punto escleral no genera adherencias como sí genera cuando hacemos sección de los músculos para transponer. Además de esto, esta técnica tiene una corrección de la desviación en posición primaria de 50 dioptrías prismáticas cuando se asocia a retroceso del recto medio. Sin retroceso del recto medio corrige aproximadamente la mitad, entre 25 y 30 dioptrías prismáticas en posición primaria, lo que le hace una técnica muy efectiva en estas desviaciones generalmente de gran ángulo como presentan las parálisis del sexto nervio. En esta última, ¿no? Pues en la línea de lo último que estabas comentando, ¿en qué otros casos has utilizado tú esta técnica? Bueno, yo empecé con las parálisis adquiridas del sexto, cuando empecé a ver, generalmente en adultos, empecé a ver tan buen resultado. Yo tengo muchos pacientitos con síndrome de secuencia de Moebius, entonces dije, bueno, yo hacía la transposición del recto superior al recto lateral, digo, bueno, seguramente la próxima vez que necesite hacer una transposición voy a hacer esta, y de hecho la hice.
ayuda muchísimo a lograr la ortotropia en posición primaria. No tuve mejoría de abducción en estos pacientes como sí en las parálisis adquiridas. Esa es la diferencia. Y también la he utilizado para suplantar estos vectores de fuerzas en otros tipos de parálisis, tanto como verticales como horizontales, en parálisis del recto medio y en parálisis del recto superior, usando los rectos horizontales o los rectos verticales, pero la porción nasal, haciendo la misma técnica en cuanto a no desinsertar y no dividir el músculo y nada más traccionando las fibras hacia el mismo punto a 12 milímetros del limbo. Y la verdad los resultados han sido buenísimos, y se mantienen estables en el tiempo. No compromete para nada la función primaria y secundaria de los músculos que transponemos. Entonces es realmente una técnica muy atractiva y que ha sido tomada por casi todos los cirujanos de estrabismo en el mundo como una técnica de primera línea. Cuando uno piensa en transposición, piensa en la transposición de Nishida modificada. Sí. Bueno, claro, pues muchísimas gracias. ¿Y nos puedes comentar ahora, hasta que apareciera esta técnica en Nishida modificada, qué procedimientos eran para ti los de elección a la hora de, por ejemplo, un paciente con una parálisis del sexto paracraneal? En general yo hacía transposiciones de los rectos verticales hacia el recto lateral, con punto de Foster generalmente, y había contractura del recto medio y la asociaba el retroceso del recto medio, y si la contractura no era muy intensa, era leve, se podía hacer toxina botulínica sobre el recto medio. Con buenos resultados, la verdad, con muy buenos resultados, pero con la gran diferencia de que tenía que cortar el músculo, dividirlo, transponerlo, llevando mucho más tiempo de cirugía y mucho más riesgos de producir una isquemia del segmento anterior en un paciente con estas características, ¿no? Que generalmente son pacientes con problemas circulatorios. Entonces, realmente no la he vuelto a hacer, ya no he vuelto a hacer las transposiciones anteriores.